Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir, bienvenidos. Antes de empezar, les quería indicar que hemos hecho una modificación del programa en el sentido de que hemos incrementado el número de días, como habrán visto probablemente en este aviso, porque al ritmo que iba me ha parecido que no podía dar todo lo que inicialmente debía, tal y como estaba el programa. De tal manera que el próximo jueves, hoy terminaremos el ozono, espero, y el jueves hablaremos del agua, el agua en que vivimos. Tenemos una visión general del agua, desde la molécula hasta sus aplicaciones. Y luego el otro jueves, porque no había más, el 3 de noviembre, pues trataré el efecto invernadero y el cambio climático. Será, a lo mejor, pues hablo un rato, hago un pequeño paréntesis y sigo, dependiendo de lo que quiera el auditorio. Pues lo someteremos a un referéndum que ahora están de moda, por si les parece que eso sería entonces ya el jueves 3 de noviembre y ahí terminaríamos el ciclo. Entonces, hoy vamos a hablar del agujero de ozono, vamos a terminarlo. La última transparencia fue esta que veíamos y ahora lo vamos a precisar un poco, que bueno, pues esto es a partir de octubre de 1980 y va incrementándose, y bueno, pues esta es una página de la NASA que ahora volveremos a utilizar. Entonces, una cosa importante es la extensión que tiene el agujero del ozono. Ya saben que no es en realidad un agujero, aunque lo aparenta, sino que es una disminución de la concentración de moléculas de ozono en ciertos sitios. Y en particular, y en eso insistiremos ahora, en los polos por razones que se ven, se irán viendo. Entonces, bueno, pues para establecer una medida de la extensión del agujero se ha tomado, ya saben que el ozono se mide en unidades Dobson, y entonces se ha tomado la idea de que sean 212 unidades Dobson. Dentro de lo que esto serían 212 unidades, ven que sería prácticamente por aquí, lo que está dentro de esta línea es lo que se considera el agujero de ozono. Y ya a partir de ahí, pues ya la cantidad de ozono es mayor, pues cuanto más hacia el rojo, pues entonces más ozono hay, y esto, pues aquí estaríamos bien. O sea que esas serían las dimensiones que tendría. Entonces estas dimensiones ahora las podemos ver en esta otra representación, que es la caída del ozono a lo largo del tiempo, sobre la base de esa escala. Y entonces, bueno, pues esto sería la cantidad de ozono, que hemos dicho, serían 200 y pico, y pues esto ha ido cayendo desde el año 1980, que es prácticamente cuando empieza. Y la escala se acaba aquí, pero luego tendremos datos más recientes, llegaremos a los datos de hoy, el ozono como está hoy, incluso al final de la charla. Y bueno, pues la extensión que tiene, esto está en millones de kilómetros cuadrados, de tal manera que medio millón de kilómetros cuadrados, que estaría por aquí, seríamos nosotros. Esto es Australia, Europa, la Antártida, América del Sur, y bueno, pues realmente, como se ve, hay una extensión enorme, o sea que el agujero de ozono realmente ocupaba mucho sitio y cada vez más, iba creciendo. Y esto, bueno, pues significa esos problemas que ya decíamos, que pues aumentan los cánceres, se producen cataratas, en fin, afecta a la vida en general, y todo eso, pues naturalmente era un problema. Y ese problema, pues naturalmente era, primero, se dedujo su existencia científicamente, vamos a ver enseguida, y luego después se ha puesto remedio. Entonces, bueno, pues el agujero de ozono en los 70, que esto no lo pusimos suficientemente claro, no existía agujero de ozono. Bueno, ustedes que aquí no hay ninguna zona azul, 70, 71, 79, y ya a partir del 80 es cuando se empieza a formar. Esta es la gráfica que hemos visto hace la anterior, o sea que realmente al principio no había nada. La atmósfera estaba así hasta prácticamente 1979, aquí ya empieza a bajar un poco, pero en fin, es en este momento cuando se dan cuenta los científicos de que hay algunos problemas. Se dan cuenta de dos maneras. Una es, como ya veíamos, que se está produciendo una disminución en la concentración de ozono, y otra es una predicción que hacen unos científicos de que eso podría ocurrir, y de hecho ya empezó a ocurrir muy próximamente. Es interesante, aunque solo anecdótico, que en el año 2002 se produce también un agujero de ozono, pero hay un cambio importante
en la meteorología, en particular en las corrientes de aire. Saben que el ozono se produce esencialmente en el Ecuador, que es donde llegan más rayos solares, y entonces ahí se produce el ozono, la molécula de oxígeno se rompe, un átomo reacciona con otra molécula de oxígeno y da ozono, mecanismo que hemos visto y que vamos a ver, y eso, pues a continuación las corrientes de aire que hay del Ecuador a los polos, por la diferencia de temperaturas, son corrientes de Dobson, pues entonces llevan el ozono hacia arriba. Por eso cuando miramos los polos, en principio tiene que haber más ozono, y ahí es donde se notó el agujero, porque es donde más tenía que haber. Entonces, en el año 2002, como digo, en vez de producirse un agujero, esto es septiembre del 2001, esto es septiembre del 2003, y en septiembre del 2002, fíjense que tiene una forma muy rara, que es un agujero doble. Y eso, como digo, pues es un cambio en las condiciones atmosféricas en el polo sur, y bueno, pues en el Antártico, y entonces hay dos agujeros, pero no tiene gran importancia, porque el problema, desde el punto de vista de que haya un ozono, pues seguía existiendo, únicamente que estaba distribuido de manera diferente. Por otro lado, es interesante ver que al mismo tiempo que se forma el agujero, en estas gráficas, pues que las zonas que tienen suficiente ozono, esta es la escala, en torno a 400 y pico unidades Dobson, pues estas ocupan sin forma de media luna en general, y que eran muy grandes y que se van haciendo más pequeñas, ¿eh? O sea que por aquí ya están, bueno, pues se mueven un poco, depende del día, pues se van haciendo más pequeños. O sea que la cantidad global de ozono iba disminuyendo. No solo se formaba el agujero, sino que la cantidad de ozono iba disminuyendo en general. Bueno, ¿cómo se destruye el ozono? Bien, pues el ozono se destruye por un proceso catalítico que tiene lugar en 3 pasos. Catalítico quiere decir que hay una especie que participa en el proceso, en la reacción química, pero que no se consume en ella, sino que se interviene en la formación del proceso y a continuación se libera la misma especie. Y ese es un proceso que tiene mucha importancia en toda la química de la atmósfera, en toda la fotoquímica, y esa sustancia que actúa de catalizador pues puede ser otra molécula, puede ser una mota de polvo, puede ser una partícula de cualquier cosa, mineral o lo que sea. Siempre es un tercer cuerpo que se lleva parte de la energía que se produce en la reacción. Aquí lo que pasa es que tenía que aparecer una figura. Esto, bueno, en realidad ha salido aquí, no es la que tenía que haber estado antes, pero es esta la que estoy buscando. ¿Cómo se produce? Antes de ver cómo se destruye, vamos a ver cómo se produce. Bueno, pues radiación ultravioleta de esta frecuencia particular, porque es la que realmente hace romper la molécula de oxígeno, da lugar a 2 átomos de oxígeno. Y uno de esos átomos de oxígeno, entonces, reacciona con una molécula de ozono, que está aquí, y además de esa tercera partícula, que es el que digo que actúa de catalizador, y que ahora vemos quién es, pues da lugar a, esto sería, así es como se forma. O sea que tenemos esta con una molécula de oxígeno de una molécula de ozono, O2 y O3. Y aquí lo mismo, esta O2, O3. O sea que se forman un átomo, primero se rompe la molécula, y luego cada uno de los átomos reacciona con una molécula de oxígeno y dan lugar a 2 moléculas de O3. Y el equilibrio es O más 2 para dar O3, O más O2 para dar O3, pero en realidad pasa 2 veces. Y el M es la especie química que se lleva la energía que sobra. Y ese catalizador puede ser cualquiera de varias especies químicas, en particular cloro, bromo, hidrógeno o nitrógeno. Esas serían las más importantes. Estoy viendo que no me va a salir la ruptura. Y esto, pues, me llama la atención. Bueno, pues la ruptura de cómo se rompe el ozono es porque los átomos de cloro, de bromo, de hidrógeno, esos que se producen en el espacio y en la atmósfera, y veremos dentro de un momento, es que no entiendo cómo sea, es que he cambiado de ordenador porque el otro día hubo un problema y veo que tenemos aquí otro. Entonces, lo que ocurre es que el cloro, entonces reacciona con otra molécula de ozono y la rompe y forma ClO, un monóxido de cloro, que es en realidad un radical. Y ahí pues se puede conservar, pero realmente cada átomo de cloro rompe una molécula de ozono, forma ese ClO, y la concentración de ClO en la atmósfera nos da una idea de la potencialidad que tienen el cloro para romper el ozono. Si hay mucho cloro en forma de monóxido de cloro, habrá poco ozono y viceversa. Y bueno, pues el que haya un agujero de ozono suscita una serie de cuestiones. Bueno, primero, ¿por qué hay un agujero de ozono?
Y esto pues es una cosa que realmente se puede decir que tenemos la culpa, la humanidad, nosotros, no nosotros concretos, pero en realidad es la mano del hombre, se puede decir. Luego, ¿por qué es peligroso? Que esto pues ya hemos hablado, esas enfermedades que produce, de hecho el tomar el sol pues no es muy positivo, etcétera, etcétera, que ya lo veíamos el otro día, y cómo puede cerrarse. Y esto, claro, naturalmente es lo más interesante. Entonces, la primera cuestión es ¿por qué se ha formado? Bueno, porque se han utilizado sustancias que dan lugar a procesos catalíticos que rompen las moléculas de ozono. Y esos procesos pueden eliminar el ozono en la estratosfera, y hay varios ejemplos, dos en particular. El primero, que se hizo, bueno, en realidad la simultaneidad en el tiempo es muy grande, pero entonces, vamos, que el primero que se suele citar es el del NO, el óxido de nitrógeno. Esto lo descubrió un científico holandés muy interesante, Crutzen, el cual dijo que el NO, el óxido de nitrógeno, podría romper el ozono de acuerdo con unos equilibrios como este. O sea que ese catalizador que he dicho, vamos, esa molécula NO rompe el ozono, forma NO2 y una molécula de oxígeno, ya se nos ha roto una. Y ese NO2 reacciona con un átomo de oxígeno, da NO y otra molécula de oxígeno. Y entonces la reacción global es que O3 más O da 2O2. O sea que por cada átomo, por cada molécula de ozono aparecen dos moléculas de oxígeno. Entonces el NO cataliza la reacción de destrucción del ozono. ¿Cuál es la razón de que este proceso no sea excesivamente importante, aunque sí importante? Pues es que él lo pensó porque creía con razón, que los aviones supersónicos producían mucho NO. La razón es que, pues en el motor de explosión hay una combustión del combustible y, pues normalmente se quema, pues digamos, butano o gasolina con el oxígeno y da CO2 y agua. Pero si la combustión no es muy buena, pues se pueden producir óxidos de nitrógeno, y de hecho en las ciudades aparece óxido de nitrógeno, sobre todo con los coches viejos o cuando se estropea el catalizador, y entonces en esas condiciones se puede producir NO. Los aviones estos supersónicos, que tenían unos motores extremadamente potentes, el más conocido era el Concorde, aunque la mayoría de los que son supersónicos son aviones militares, pues una de las razones por las que se dejó de fabricar y la razón y otra por las que se dejó y no se permitía que volase a Estados Unidos, solo a Nueva York, porque entraba sin entrar en el territorio de los Estados Unidos, prácticamente directamente del mar, pues era porque decían que contaminaba el NO y que el NO rompía el ozono. De todas maneras, en otros recorridos estuvo funcionando y la cantidad de NO que se producía no era como para realmente destruir en grandes cantidades el ozono. En todo caso, es un tema importante tanto en el sentido histórico como en el sentido de que fue una de las primeras reacciones que se vio. Este señor Crutzen, además de tener el premio Nobel, junto con los otros dos que ahora vamos a citar, es el inventor o promotor de un término que es el antropoceno, que mencioné brevemente el otro día, y que sería una nueva era geológica en la que la influencia del hombre, el antropos, pues está cambiando el planeta. Para bien o para mal, pues todo es relativo, pero en general él y todos los que siguen esta escuela de estudiar el antropoceno, de la que hablaremos un poco a lo mejor en la última charla, pero no mucho, pues dicen eso, que desde la revolución industrial el hombre, la humanidad, él está estropeando el planeta, entonces pues estamos produciendo cambios y esos cambios se llaman antropoceno. Y el primero que ha hablado de esto es el propio Crutzen, que es un científico bastante importante. Realmente los que más han contribuido al estudio de por qué se destruye el ozono han sido un profesor americano y un estudiante suyo mexicano, que eran Rowland y Molina, que ya en el año 73, antes de que hubiese agujero de ozono, estaban estudiando cómo podrían reaccionar los clorofluorocarburos, que son unas moléculas muy interesantes que se descubrieron hace mucho tiempo. Los hidrocarburos, como todos ustedes saben, que forman las gasolinas y esto, pues hay saturados, etilénicos y acetilénicos. Un hidrocarburo saturado, como el metano,
pues tienen esta fórmula general, se va dando valores a N, y entonces van a tener el metano, propano, butano, etcétera. Si tienen dobles enlaces o triples, se pueden ser de otro tipo. En fin, estos son los hidrocarburos, que son unas especies químicas muy conocidas, forman lo que se llama una serie homóloga, va aumentando el número de átomos de carbono, la cadena se va haciendo más larga, y al principio son gases, luego líquidos y luego sólidos, al ir aumentando la masa molecular, una cosa estándar. Bueno, pues en cierto momento se descubrieron los clorofluorocarburos, como este, por ejemplo, el teflón, que les sonará a ustedes, los freones, y estas sustancias se descubrieron en realidad en 1800 y pico. En 1892 el primero lo preparó Schwarz, que era un científico alemán, y luego después, a partir de 1928, y sobre todo con la empresa química más importante en los Estados Unidos, que era la DuPont, pues empezaron a utilizar como líquido refrigerante en neveras y en el aire acondicionado, disolventes y limpiadores en la industria electrónica, propelantes en aerosoles y para fabricar poliuretano, y todas estas aplicaciones son en grandes cantidades. Entonces, el asunto interesante que tenían estas sustancias es que son químicamente inertes, o sea que al nivel del mar, en la troposfera donde estamos, pues no reaccionan con nada, o sea que se los puede utilizar. Por eso pues uno se compra un spray para el pelo y pues lo echa y sale un gas que ni huele, ni hace nada, ni es malo. Entonces, en ese sentido, pues claro, se produjo un enorme desarrollo industrial y estas empresas, DuPont y otras, ganaron muchísimo dinero. El asunto es que estos hidrocarburos pues han tenido mucha relevancia. Aquí tienen ustedes ejemplos de esas moléculas que son capaces de destruir a través de ese mecanismo, por medio del cloro, del bromo, etcétera, de destruir el ozono. Y bueno, pues serían el propio hidrógeno, aquí dice familias, el metano y el agua, que son de origen biológico. El metano pues lo producen los rumiantes, aparte de las hormigas también, pero en fin, pero también nosotros producimos y se utiliza el metano como combustible. El N2O, que viene también de los fertilizantes, de los nitratos. Luego después hay estos que son clorofluorocarbonos, que algunos son biológicos, pero muy poco. En general son fabricados artificialmente y se utilizan como disolventes. Entonces aquí, bueno, de las neveras, que era como líquido refrigerante, también como propelante en los extintores, estos son pues los del pelo que he dicho, también los vasos de polietileno en el aire acondicionado y en disolventes. O sea que realmente fue un desarrollo enorme a partir del año 28 y se produjeron muchísimos. Entonces, en principio son moléculas pesadas, porque claro, pues si tiene esta que tiene todos estos átomos, es una molécula pesada, con lo cual pues no debería subir mucho a la troposfera. Lo que pasa es que el que suba no solo depende de su peso, de la molécula, sino de las corrientes. Y, como les decía hace un momento, en el ecuador está el aire caliente, en el polo está frío, se producen unas corrientes, y esas arrastran a las moléculas, y entonces en la troposfera, en la estratosfera, aparecen muchas de estas moléculas, cuyas moléculas, en presencia de la luz del sol, pues se rompen en presencia de la luz del sol. Bueno, este es otro ejemplo de que pues cuando tiramos una nevera, si no sacamos el clorofluorocarbono, el fluorocarbono que tiene dentro el freón, pues entonces se producen problemas. Y de hecho, bueno, esto es un ejemplo antiguo que había cogido yo cuando daba clases de esto en la facultad, pero este es más reciente, esto es del año 14, y tiene en su página web una empresa de mercancías peligrosas. Dice que el efecto invernadero ya te lleva a la cárcel en España. En realidad, en este caso no es el efecto invernadero, sino es lo del ozono, aunque también estas especies químicas, como veremos, influyen en el calentamiento global. Pero entonces a una empresa la condenaron por destruir 2.000 frigoríficos y liberar 3.400 toneladas de dióxido de carbono. Bueno, dióxido de carbono y demás cosas, porque realmente había todo eso. Y entonces el Tribunal Supremo tomó medidas y a partir de ese momento pues los condenó. O sea que en España ya se puede ir a la cárcel por efecto. Pero como digo, es una manera muy periodística de contar las cosas, como ven. Bueno, aquí es que teníamos que hacer una cosa con el ratón. Si no, la transparencia. Eso, ¿no? Pues no, pues tengo que ver la anterior. Vamos a ver. Sí, yo quería terminar aquí, a ver si...
Eso sí. Bueno, como les decía, son fotoquímicamente activos, o sea que en presencia de una cierta longitud de onda, igual que veíamos antes la del ozono, la del oxígeno que se rompen, pues hay a ciertas longitudes de onda que se rompen estas moléculas y arrancan un átomo de cloro. Y ese átomo de cloro pues queda ahí pululando. Y como hemos dicho antes, ese átomo de cloro rompe una molécula de ozono, forma CLO, forma la molécula de oxígeno y eso ya destruye la capa de ozono. Y como quiera que el cloro renace, por así decir, terminada la reacción, aparece otra vez, pues puede estar rompiendo y rompiendo y rompiendo moléculas durante muchísimo tiempo. Y por otro lado, los propios fluorocarburos, que por cierto los llaman fluorocarbones, pero en realidad son fluorocarburos, igual que los otros son hidrocarburos, pues estos también están mucho tiempo en la atmósfera porque en la estratosfera pues hay poca concentración y entonces, bueno, pues casi no reaccionan con nada más que prácticamente con el Sol y por eso pues están durante mucho tiempo, como ahora veremos en una tabla. Bueno, estos son estos mismos señores, aquí es cuando les dieron el premio Nobel y aquí es cuando estaban en el laboratorio, y Mario Molina, un joven doctorando que había hecho ingeniería química en Alemania, es de familia mexicana, es mexicano, y se fue a trabajar a Irvine, y se les ocurrió precisamente estudiar estas reacciones, y una vez que las estudiaron vieron que ese cloro realmente, ellos ya sabían que el cloro podía actuar sobre el ozono, eso ya era una cosa conocida, y entonces lo que ocurre, como decía, es que la luz del Sol a ciertas frecuencias rompe este enlace y se forma un cloro, y esto pues queda por ahí pululando, pero esto ya no hace daño al ozono. Entonces la reacción, entonces el cloro con el ozono da CLO y oxígeno, el CLO con otro átomo de oxígeno da cloro y una molécula de oxígeno, la reacción neta, pues como decíamos antes, O3 más O para dar 2O2 y el cloro pues sigue apareciendo, o sea que no se gasta. Y ese es el que actúa de catalizador en la reacción de destrucción del ozono. O sea que si suben muchas moléculas de estos fluorocarburos a la atmósfera, muchas se rompen y entonces al romper se liberan muchos átomos de cloro y esos átomos de cloro a su vez rompen el ozono. O sea que la razón de la existencia del agujero del ozono ha sido que durante muchos años, y sin saberlo, ciertamente, porque eran inertes en condiciones ordinarias, pues se ha estado empujando moléculas de este tipo a la atmósfera y cuando había un número ya suficiente, pues empezaba a actuar el Sol y a crearse el problema. O sea que así se genera el agujero del ozono. Entonces, ¿cómo se ha medido esto? Bueno, pues al principio se hacía para medirlo en la altura de 14 kilómetros al sitio donde está la capa de ozono, pues se han utilizado globos y esto es en la Antártida, el British Antarctic Survey, que es una agencia del gobierno británico desde hace muchos años para estudiar la Antártida. También los americanos, la NASA, han preparado aviones especiales que entran en la zona de los polos, van recorriendo lo que es el vórtice polar, que luego vamos a ver dentro de un momento, y entonces van determinando la cantidad de ozono con espectrómetros. O sea que uno mide la luz que pasa a través de la atmósfera y puede saber la composición de la atmósfera por la absorción o emisión de luz, de esa luz por las diferentes moléculas. Entonces se ve rápidamente, se observó, cuando ya se tenían medidas, estas son muy antiguas, estas son más recientes, que efectivamente, según va aumentando la cantidad de CLO producido de la manera que acabamos de ver, pues va disminuyendo la cantidad de ozono. O sea que realmente esto es pues la pistola que genera la pistola del asesino, es el CLO, aunque el que lo hace es el cloro, pero el CLO se produce en la reacción y midiendo esto, que es más fácil, podemos saber precisamente, ver cómo ataca, cómo se consume el ozono por esa reacción que les acabo de decir. Bueno, pues estas son algunas, la mayoría de las reacciones que tienen lugar en la atmósfera. La verdad que dense cuenta que la atmósfera es un sistema químico realmente extraordinariamente complejo. O sea que eso de que 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno es verdad, pero hay muchísimas más cosas. Unido a lo que ha ido llegando, que lo hemos producido en la Tierra, y unido a la acción del Sol, realmente la atmósfera es un sistema químico de los más complejos que hay. Y hay todo este tipo de reacciones, y los que realmente rompen el ozono, como decía antes, pues son el bromo, el cloro, el NO y el OH. Cada uno en una extensión diferente, y esto es parte del trabajo de Molina, Mario Molina y
su mujer de entonces y Rowland fueron los que estudiaron estos ciclos, viendo que los hidrocarburos producían cloro. Entonces estudiaron en detalle estos como durante bastante tiempo, y hay muchos aspectos históricos que tienen interés, porque ellos predijeron que si se producían muchos fluorocarburos y se enviaban a la atmósfera, como estaba ocurriendo, a la estratosfera, que podría romperse la capa de ozono. Entonces no los creían y lucharon muchísimo incluso fueron al Congreso de los Estados Unidos. Las grandes empresas como DuPont dijeron que querían arruinar la economía, en fin, una política de las grandes compañías que ha sido terrible durante mucho tiempo, y ellos la verdad es que lo pasaron mal, porque sin llegar a estar amenazados, pero intentaban desacreditarlos. Menos mal que había un consenso científico importante, que todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que decían era verdad, y que romper la capa de ozono era una cosa bastante mala. Bueno, entonces los gases que destruyen el ozono, como ven, son muchos. Hay muchos más, pero en fin, los principales, los que realmente se utilizan, pues son todos estos: el carbono, el cloruro de metilo, el halón, todos estos gases, y en ellos, pues los que realmente es importante no es todo, es solo el cloro que tienen. El flúor, pues no lo hace, porque el flúor no se rompe a la longitud de onda solar. El enlace flúor-carbono no se rompe. El enlace cloro-carbono sí. El enlace bromo-carbono también. Y el bromo también es un problema, y de hecho es más efectivo todavía en romper ozono que el cloro. Lo que pasa es que es menos, hay menos, y además se queda suelto en el espacio, no da lugar a unas especies como esta, el cloruro de hidrógeno y el cloruro de nitrosilo, en las que se acumula el cloro, y eso permite que no actúe. O sea que hay unos reservorios en la atmósfera que van a permitir, cuando dejemos de producir mucho cloro y en ciertas condiciones meteorológicas que enseguida vamos a ver, pues el cloro no puede actuar porque está atrapado en unas moléculas como estas dos moléculas muy sencillas de cloruro de hidrógeno y eso. O sea que, y el bromo eso no lo da, por eso el bromo es todavía un peor agente destructor del ozono, aunque, como digo, hay mucho menos en la atmósfera. Bueno, pues aquí tenemos la manera en que se produce el movimiento de los gases de la atmósfera, y bueno, pues esto sería la troposfera, y la troposfera pues hay mucho aire, hay mucho viento, hay mucho movimiento del aire, y entonces se mezcla. La atmósfera en general pues tiene una composición homogénea, la troposfera, y la densidad más o menos es la misma. Cuando vamos subiendo va disminuyendo, pero en general es la misma. El asunto donde está el ozono, como saben, es en la estratosfera, y entonces aquí son los mecanismos que hemos dicho que se producen. Entonces el aire caliente sube y luego baja, y eso es lo que arrastra a los fluorocarburos, y lo que hace esa circulación se llama Brewster-Dobson. Dobson es el mismo del ozono, y Brewster es un físico que se dedica al estudio de las corrientes del aire, y se ve, aparte de esta manera de que se distribuya el ozono en la estratosfera, pues aquí vemos que en ese periodo ya empieza a verse el incremento de los fluorocarburos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y esto corresponde al polo sur. Entonces es curioso que este es uno de los argumentos que decían los científicos, que era muy importante, y es que en el polo sur no hay fábricas, y no hay industrias, y no hay neveras, y no hay aerosoles. Y sin embargo estaba lleno de ozono, y ahí estaba también lleno de los clorofluorocarburos. O sea que esta es la concentración de esos fluorocarburos que llegaban precisamente porque en la atmósfera pues los gases están en perpetuo movimiento. Y luego además el ozono que se forma en el ecuador, en la troposfera, pues al final llega hasta el polo y allí se concentra. Entonces las concentraciones más altas en principio están en los polos, y en esos sitios es donde más se descomponen porque es donde más hay. Bueno, pues entonces este era el tema, y bueno, esto es una representación más detallada de las corrientes estas de Brewster-Dobson, que, bueno, pues eso esto sería en la zona
esto es la latitud norte, esto es la latitud sur, y entonces aquí vemos que efectivamente, dependiendo de la época del año, pues es mucho más en el polo norte o mucho más en el polo sur, dependiendo de la época del año y de la latitud. O sea que la concentración de ozono varía mucho a lo largo de la atmósfera y va disminuyendo y se concentra en los polos, pero eso depende a su vez de la temperatura y de la época del año y de que haya o no haya luz, que sea día o noche. O sea que hay realmente muchos factores, porque como les decía a ustedes, es fotoquímica. Sin el sol no pasarían estas cosas, pero tampoco pasarían otras que son favorables, con lo cual el sol está bien donde está. Bueno, pues otra idea de la magnitud del problema, cuando no se había empezado a resolver, está en esta tabla, que pues una tabla es así muy... Pero estos son los propios fluorocarburos y estas las concentraciones que tenían en el año 89, que se habían empezado en el año 28 a fabricar, y entonces en la estratosfera pues aparecían esas cantidades enormes de estos hidrocarburos. Y además, esta es la tendencia de cómo iba aumentando, o sea que las concentraciones iban aumentando pues del orden de un 4% al año, hasta un 9% al año. Esto dependía de que se usasen más o menos, el hecho es que iban creciendo. Y luego, el otro problema es el de la vida media que tienen, o sea, el tiempo que pueden estar actuando en la atmósfera, porque son moléculas que solo las destruye, como hemos dicho, el Sol, y entonces, bueno, pues está en la troposfera. La estratosfera hay pocas moléculas, pocas, aunque realmente todas las que haya son importantes. Entonces, claro, tiene que ser un fotón que choque con una molécula. Entonces, como la densidad del aire es pequeña en la estratosfera, no pasa mucho y por lo tanto duran mucho tiempo los fluorocarburos. Y cuando se rompe uno, suelta una molécula de cloro. Y entonces, claro, la vida media de estas especies, esto es en años, 116 años. Quiere decir que lo que ya sea, esas moléculas que ya se han roto y que aún siguen rompiéndose, pues si están en la atmósfera durante mucho tiempo. De tal manera que para cerrar el agujero de ozono, con los mecanismos que ahora enseguida vamos a ver, pues hace falta mucho tiempo. Y de hecho, pues se está cerrando, pero la velocidad es muy lenta. O sea que, como ven, el asunto es un asunto de gran magnitud y los científicos estaban convencidos, los industriales no querían saber nada y los políticos poco a poco se fueron convenciendo. Bueno, es interesante también, hay muchos factores de los cuales he seleccionado los más destacados, que es muy distinto el Ártico del Antártico, y aquí tenemos los datos de ozono en el Ártico en marzo, y esto es lo del Antártico, y esto es en octubre. Entonces ven que aquí pues, está más o menos constante, cuando llega marzo disminuye, y esto es en el hemisferio norte, es cuando empieza la primavera, y cuando empieza la primavera pues sale el sol, y el sol es el que empieza a romper las moléculas de los fluorocarburos. Y luego en ese momento, en el hemisferio sur no hay sol porque es la noche y no se rompe. Luego ya cuando llegamos aquí a la primavera austral, empieza a salir el sol en la primavera austral y entonces es donde se rompe. Y observarán ustedes que es mucho más importante el agujero, siempre teniendo en cuenta que no es estrictamente un agujero, es mucho más importante en el hemisferio sur, en el polo sur, donde las unidades de Dobson pues, están aquí de 200 y aquí siguen siendo del orden de 300 y pico. O sea que el problema donde más se ha producido es en el polo sur y menos en el polo norte, aunque también. Y sobre todo en los polos, aunque en toda la Tierra disminuye la cantidad de ozono. Por eso, si uno está en una playa en Marbella, pues ahí también a las 12 de la mañana pues hay más ultravioleta, pues si la capa de ozono se ha debilitado. Bueno, pues entonces, ¿por qué hay diferencias entre el polo norte, el polo sur, el hemisferio norte, el Ártico y el Antártico? Son tres factores distintos, y los tres muy importantes y muy, muy interesantes a su vez. Uno es la temperatura. Es más frío el polo sur que el polo norte, y eso es simplemente una circunstancia geográfica. En el polo norte pues, hay montañas, hay bosques, bueno, no en el mismo polo, pero en la zona del hemisferio norte, y en el hemisferio sur pues prácticamente no hay nada, porque cuando se acaban África y América, pues no hay un gran espacio del mar, y no hay montañas tampoco, y entonces, de hecho, se alcanzan temperaturas más bajas.
Por otro lado, eso sería la cuestión de la temperatura. Entonces, al ser la temperatura más baja, se van a producir unas nubes interesantes. La segunda cuestión es estos son, aquí decía que las temperaturas son más bajas en el polo sur que en el polo norte. Y estos son los datos a lo largo del invierno ártico y aquí del invierno antártico. Entonces ven ustedes que estos son temperaturas en grados por debajo de cero. En el hemisferio norte llegamos como mucho a 80 bajo cero, que es una temperatura bastante considerable, de todas maneras, pero en el hemisferio sur se llega a 90 bajo cero. Y esta diferencia es crucial para el problema que estamos considerando. O sea que hay una diferencia de temperaturas. Por otro lado, en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, pues el aire, debido a la circulación, a la que la Tierra da vueltas y a las corrientes de las zonas frías a las zonas calientes, se forma un remolino, un vórtice, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y ese vórtice realmente pues es como cuando uno suelta agua de un grifo, ven que hace un remolino y atrae cosas. De tal manera que los vórtices atraen moléculas de esas que hemos dicho que estaban por ahí, y entonces están ahí durante el invierno, que el vórtice está ahí dando vueltas y la temperatura es muy baja, pues están ahí las moléculas, y ahora veremos exactamente en dónde. Y luego cuando ya se rompe el vórtice, cuando llega la primavera y el verano, entonces se rompe el vórtice, entonces todas esas moléculas salen, el sol las rompe y entonces se destruye el ozono. Bueno, esto sería una vista de la concentración de ozono. Esta es la temperatura y esto es el vórtice del que estamos hablando, el vórtice en el polo norte. Entonces aquí habla de la vorticidad, que es una especie de velocidad de los gases en este vórtice, en este remolino como el del lavabo, y aquí es la temperatura y aquí es la concentración de ozono. Aquí la escala es la de siempre. Bueno, pues en esta zona que lo tenemos verde ya no estamos en los 400, 500, sino que por aquí ya estamos más bajos, y aquí incluso un poco. Y en cambio en el hemisferio sur ven ustedes que la vorticidad es mucho más importante, o sea que el vórtice polar antártico es mucho más importante que el vórtice polar ártico. Y entonces la temperatura es más baja. Esto nos da una idea de la temperatura. Cuanto más azul, más baja es la temperatura. Esto es que es en grados Kelvin, aquí era en grados centígrados. Ya saben que hay una diferencia que es una constante. De tal manera que aquí hace mucho más frío en el polo sur que en el polo norte, hay mucho menos ozono en el polo sur que en el polo norte, y en eso influye también la vorticidad. ¿Y está claro? Seguimos. Bueno, pues hablamos siempre de vórtice polar, de eso realmente se puede, esto mismo que hemos hecho una representación aquí en 2 dimensiones, esto es de un científico alemán, del Instituto Max Planck de la atmósfera, que ha hecho una representación. Aquí tenemos la velocidad del viento en el polo sur y aquí tenemos la columna de ozono también en el polo sur. Entonces, visto así, aquí a esta altura, claro, esto es la altura sobre la Tierra, aquí este sería el polo sur, y entonces aquí tenemos bastante ozono, pero cuando nos vamos acercando al interior del vórtice, aquí estaría el polo sur, pues vemos que va disminuyendo la concentración de ozono. O sea que realmente, visto así, que es como un agujero. Y ese agujero tiene ese significado, que hay menos concentración de ozono. Pero por eso esto son curvas de nivel, pero siempre hay moléculas de ozono, lo que pasa es que hay muy pocas. Y al haber muy pocas, esos rayos ultravioleta que chocan con las moléculas de ozono y ahí se paran, siguen y entonces llegan a la Tierra. Bueno, pues entonces también los científicos, Molina, Rowland, Crutzen y muchos otros, hay otro que se llama Cicerone, que ha sido presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y que dio una charla en la Real Academia de Ciencias, que está en los vídeos de la Academia, y que buscándola se puede ver, que mucha gente ha trabajado en este asunto y se notó enseguida que, claro, si antes no había agujero de ozono, pues como realmente había cloro en la atmósfera, pues siempre había algo, pues se formaba cloro y se rompía, pero había un mecanismo natural de que se hacía y se deshacía y se mantenía más o menos estable. Luego, entonces debe haber algunas maneras en la naturaleza, debe tener algunas maneras en la atmósfera para acumular el cloro.
y que ese cloro no rompa, no esté siempre rompiendo, porque si estuviera siempre rompiendo se habría acabado el ozono, no habría ozono en la atmósfera. Y eso realmente es un mecanismo bastante interesante que ha estudiado en particular esta señora Salomon, de la que hemos hablado ya varias veces. O sea que se dedujo que tenía que existir en la estratosfera algún mecanismo que sujetase el cloro. Y de hecho hay varios, de los cuales el primero sería este. Entonces, si el cloro reacciona con el metano, por ejemplo, pues arranca un átomo de hidrógeno y se forma cloruro de hidrógeno. Este ya es un compuesto estable, este ya no rompe el ozono. Y lo mismo pasa con el CLO que les he dicho que se forma en la reacción con el ozono del cloro, del cloro con el ozono, pues este también se queda atrapado en este cloruro de nitrosilo. Y por lo clorito se puede llamar de muchas maneras, y la M esta es como otra molécula que se lleva la energía, de tal manera que se pueden formar y se forman en la atmósfera por diferentes mecanismos algunas moléculas que esas no rompen el ozono, de tal manera que ese es el mecanismo natural, o sea que hay un equilibrio entre las que se rompen y las que no se rompen. Otro equilibrio sería este, que es un poco más complejo, en el que con el NO se forma ácido nítrico y ácido hipoclorhídrico. Y bueno, pues estas especies que están aquí en marrón también son estables. Esto en realidad es un equilibrio de óxidos de nitrógeno. Esto puede parecer complejo, pero únicamente hay que fijarse en que aquí estamos hablando de moléculas estables. O sea que si efectivamente el cloro y el nitrógeno, los OHs, entran en moléculas estables, pues no rompen. Ahora de lo que se trata es precisamente de que haya muchas de estas moléculas estables, pero eso lo que hay que hacer es pues que no lleguen hidrocarburos de estos fluorocarburos a la atmósfera para que no se forme mucho cloro. Bueno, pues de todas maneras no es suficiente con que haya estos equilibrios químicos en los que se obtienen moléculas estables. Y aquí interviene también la temperatura, interviene también el agua, interviene la humedad, y es que aparecen en ambos polos unas nubes que se llaman nubes estratosféricas, porque estamos hablando de la estratosfera, polares. Y esas nubes son de dos tipos. La de tipo 1, ya saben ustedes que una nube es una condensación molecular de agua. Habitualmente luego hay algunas cosas más, pero en principio una nube es una molécula de agua. Lo que pasa es que si hay en la atmósfera, pues si hay ácido nítrico, ácido clorhídrico y tal, pues también están en la nube, ¿no? Y estas nubes se forman cuando la temperatura es muy baja, porque hemos dicho repetidas veces que en la estratosfera hay muy pocas moléculas, la concentración es de un 10% de la que hay en la troposfera, o sea que hay muy pocas. Y no se forman nubes. Normalmente en la estratosfera, si hemos ido en algún avión que van prácticamente al límite, pues no hay nubes por encima. Pasamos la capa de nubes de la troposfera y luego ya no se ve, si uno mira para arriba no se ve nada. Pero cuando la temperatura es muy baja, al ser realmente muy baja se forman estas nubes, estas que ven por aquí, esto es el atardecer, son estas nubes de aquí que se llaman noctilucentes o nubes estratosféricas polares. A veces las llaman, bueno, y estas en realidad su composición es bastante complicada. Tienen agua líquida o agua sólida, hielo, como en el granizo. Tienen ácido nítrico y ácido sulfúrico. Esas se forman por debajo de esta temperatura, de 78, y son típicas del Ártico. Y en el Antártico, o sea, en la Antártida, se forman este otro tipo de nubes, que a veces se las llaman acaradas, como su aspecto indica, y entonces estas se forman a temperaturas más bajas y son prácticamente de hielo. O sea que, de todo lo que hemos visto, como ven, van pasando cantidad de cosas distintas, todas íntimamente relacionadas, que al final son las que dan lugar al agujero y a la remediación, como estamos viendo ahora. Y es muy importante darse cuenta del enorme trabajo de estos científicos que han ido descubriendo y desentrañando todos estos mecanismos tan complejos. Y aquí han intervenido meteorólogos, físicos, químicos, matemáticos por los modelos, geólogos. O sea que realmente ha sido un esfuerzo, pues prácticamente, no digo universal, pero sí terrenal, porque se dice universal, en fin, de muchísima gente. Bueno, pues en esas nubes, cuando hay una nube a temperatura muy baja de hielo, pues las moléculas que andan por allí pues se fijan en la superficie. Y entonces esos dos reservorios que he dicho, el cloruro de hidrógeno y este otro, se fijan en las nubes, ¿eh?
Y, bueno, pues eso están ahí cuando está la temperatura baja, el vórtice polar dando vueltas, hay ahí esas nubes, y estas están, estos dos. Y en la superficie de la nube resulta que estos reaccionan lentamente y dan lugar a cloro. Y ese cloro, cuando llega la primavera y sale el sol, se rompe y entonces vuelve a romper el ozono. Y este otro... o sea, ese es el mecanismo de ruptura. Y aquí es que son solo de hielo y en realidad lo que se fija en general es cloro, y también ese cloro, cuando llega la primavera, la nube se rompe porque sube la temperatura y el cloro ya está por ahí. De tal manera que los mecanismos que permiten que se conserven, o sea, que el cloro y los demás, el hidrógeno, o sea, el OH, el bromuro, no actúen, es precisamente porque se fijan en esas nubes polares que son distintas en el Ártico que en el Antártico. Y entonces, haciendo una pequeña digresión, cuando hace mucho frío en el hemisferio norte, que es donde nosotros estamos, pues muchas veces nos dicen que es el vértice polar que ha cambiado. El vértice polar, en realidad, es esa corriente, es ese remolino que hemos dicho que está ahí, que le hemos visto calculado de diferentes maneras, y ese está limitado por la corriente del chorro. Entonces ya saben que cuando van a América tardan 7 horas y cuando vuelven tardan 6, porque a la vuelta tenemos una corriente que nos empuja en la cola del avión. Unas veces es más y otras menos, y depende también de otras cosas. Y el hecho es que ese vértice está limitado por el jet stream, la corriente del chorro. Y entonces, mientras la corriente del chorro esté funcionando bien, pues el vértice polar está donde tiene que estar, que es en el polo. Pero a veces, por razones atmosféricas, pues un cambio de temperatura local o lo que sea, el vértice polar, la corriente del chorro se desvía. Y entonces, al desviarse, el vértice polar, pues como por así decir, se cuela. Y entonces, cuando se cuela, lo que hace es que bajan las temperaturas en el hemisferio norte. O sea, cuando tenemos un invierno muy, muy crudo, no es una cosa corriente de que, bueno, pues como siempre, que las estaciones y tal, sino que es que se ha desviado el vértice polar. Y esto es más importante, iba a decir también, más importante en el polo norte que en el polo sur, porque en el polo sur pues no hay vida y da lo mismo que nieve mucho y tal. Pero en el polo norte, en Estados Unidos, en el año 2014, pues se movió el vértice polar y estuvieron durante 2 días con temperaturas del orden de 50 bajo ceros en Chicago. Es una cosa tremenda. Aquí tiene usted un señor paseando en Milwaukee, y estos son las cataratas del Niágara congeladas, que es una cosa realmente, todo el que las haya visto, aunque sea en películas, es extraordinario que una catarata de esas dimensiones se haya congelado. Las de Iguazú no se congelan, claro, por eso están cerca del Ecuador, pero estas sí. Estas fotos son realmente impresionantes. Bueno, aunque en nosotros no llega a ser tan intenso, a veces es un ligero toque del vórtice polar, del torbellino pues nos puede fastidiar bastante. Entonces, bueno, habíamos dicho por qué hay un agujero de ozono, por qué es peligroso, ya hemos dicho por qué era peligroso y por qué le hay. Y entonces, ¿cómo puede cerrarse? Bueno, pues en estas estamos. Entonces, para que esto se acabe, lo que hay que hacer es dejar de echar fluorocarburos a la atmósfera. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo, excepto que el dinero que ganan las empresas vendiendo esto y nosotros comprándonos una nevera que no tiene amoníaco. Cuando era pequeño iba a comprar el hielo, teníamos una nevera que se ponía el hielo arriba y se enfriaba en la parte de abajo, pues sabía que era una fábrica de hielo donde fabricaban hielo por compresión y expansión del amoníaco, y que generalmente había pérdidas, y en las fábricas de hielo olía fatal amoníaco. Yo no sé cómo me hice químico después de esa experiencia, pero al final lo superé. Y me acuerdo muy bien de la fábrica de hielo que había en Carabanchel. Hay más aquí, gente que se acordará también, que era, tenemos que hacer una cola para irnos con media barra. Claro, ahora eso ya no se hace porque tenemos el freón que se comprime, se expande y eso da frío y ya está la nevera, ¿no? Pero, claro, pues lo que hay que hacer no se pueden utilizar. Y entonces, estos, como les he dicho, pues se usaban para todas estas cosas. Entonces hay que buscar materiales que los sustituyan. Estos son las fuentes del cloro estratosférico, que ya hemos mencionado, y aquí las recogemos otra vez. El que más se usaba era este, y entonces hay hasta un 30% de la proporción de los gases que hay en la atmósfera de este tipo, pues la mayor parte era ese, pero todos ellos, ¿no? El cloruro de hidrógeno es el único que hay un poco, pero que es natural. Entonces, bueno, esto es un resumen, aunque está en inglés, es resumen de todo lo que va dicho. Nosotros tenemos aquí las fuentes
que dan lugar a, por medio de la acción solar, el cloro, y estos son las sustancias que pueden reaccionar con ellos y convertirse en reservorios para que no ataquen. Y estos son los reactivos. O sea que serían, estos son los clorofluorocarburos que enviamos a la atmósfera, el sol, que ultravioleta, reacciones químicas, y estos son pues las especies químicas. Estas son las que nos permiten que esto, pues si se forma eso y no se rompen, pues ya ven, y estos serían los que actúan. Bueno, pues después de bastantes esfuerzos y de que estos científicos, en particular Molina y Rowland, intentasen convencer a la sociedad científica, lo cual fue relativamente fácil, porque los experimentos científicos son muy claros, se veían de que esto era un problema, pues intervinieron los políticos. Entonces, cuando ya intervinieron los políticos, bueno, Molina y Rowland estuvieron en el Congreso de los Estados Unidos hablando y convencieron, y a partir de ese momento ya se dijo que se tenía que prohibir, y se prohibió en Estados Unidos la fabricación de hidrofluorocarburos. Y esto a la empresa DuPont no le gustó nada, hubo un pool de empresas que decían que no, pero al final pasaron por el aro porque la gente, o sea, nosotros, se dieron cuenta de que si no había ozono en la atmósfera no podíamos tomar el sol. Y claro, pues en un país en que la mitad casi vive del sol, en California y todo eso, o sea que enseguida hubo una reacción civil, ahora hablamos de la sociedad civil, para decir que eso había que acabar con ello, y fue una reacción social civil educada, no como otras, y no me refiero a nadie en particular. Bueno, pues entonces se negoció mucho por los políticos. En el año 87 ya se llegó a lo que se llama un acuerdo, el Protocolo de Montreal, y el 1 de enero se puso en vigor. Pero hasta que no lo firmasen un número de países no actuaba. De hecho, esto ha sido progresivo y, bueno, pues ha ido teniendo modificaciones. O sea que primero, esto ya no es química, esto ya es pura política. Entonces estuvo en Londres, luego después en Nairobi, en Copenhague, en Bangkok, en Viena, en Montreal y en Pekín, y por último, esto es antes de ayer, en Kigali, donde se ha conseguido ya dar el último clavo en el ataúd de las sustancias que destruyen el ozono, como vamos a ver enseguida. Entonces, la idea del Protocolo de Montreal es que se tenían que eliminar estos productos químicos y buscar otros que hiciesen su función, y eso se hizo utilizando, en vez de clorofluorocarburos, hidrofluorocarburos, o sea, poner hidrógeno en vez de cloro. Lo que pasa es que no eran tan buenos, pero en fin, eso. Y ahora, realmente, en esta reunión de Kigali se ha prohibido también los hidrofluorocarburos. O sea, que ahora ya no se va a poder echar nada de esto a la atmósfera. Y esto ha sido realmente un triunfo bastante importante. Se considera que es un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Y decía este señor Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU, que hasta donde él sabía era la única vez en la historia que todos los países del mundo se habían puesto de acuerdo en una cosa en la ONU. Igual tiene muchísimo, pero siempre es un debate tremendo y eso. Entonces ya se han puesto, yo han firmado, me parece que son 197, son 196 países más la Comunidad Europea que lo han firmado, 197. Y es el primer tratado universalmente ratificado en la historia de la ONU. Bueno, yo tengo aquí una serie de vídeos que corresponden a eso, que les recomiendo que lo vean en internet porque son muy interesantes, en particular Sir David Attenborough, que hace documentales extraordinarios sobre la naturaleza, y aquí explica precisamente dura unos 10 minutos, no lo voy a poner, no se asusten, pero realmente explica los avatares que ha tenido este asunto, que han sido muchos y muy complejos, porque había muchos intereses creados, había la salud de la humanidad, había muchas cosas, eso es un asunto realmente extremadamente interesante. Y a partir de la utilización, de que se puso en práctica el Protocolo de Montreal, pues ya empiezan a desaparecer esos gases. Claro, lentamente, o sea que estos que se usan como aislantes en los transformadores eléctricos y eso, y aquí todavía estos ya no son clorofluorocarburos, estas también son muy estables, pero aquí no tienen cloro, con lo cual estas no son muy peligrosas. Pero ven que todos estos ya, a partir del Protocolo de Montreal, que el 87, 89, pues ya se curvan, ya empiezan a caer. Claro, si estos empiezan a caer, pues también estos son el N2O, pero vamos, todos ellos. O sea que el acto político de decir no se fabrican dio lugar a dos cosas, a uno, que la implementación directamente, y el mercado negro. Empezó gente que vendía de estos para algunas cosas, unas aplicaciones que no había sustituto. Y yo mismo,
que habíamos adquirido en la Complutense unos microscopios electrónicos y el aislamiento de esos microscopios era con freón, el aislamiento eléctrico era con freón en una zona, pues unos señores vinieron a decirnos, oye, tenemos 24 litros de freón que os podíamos vender a bajo precio porque ya no hay en el mercado. O sea que apareció, claro, esta cosa de que en este mundo pasa la picaresca rápidamente, eso, no lo compramos, ¿eh? O sea, quiero decir que se pueden imaginar que no estábamos para eso. Bueno, entonces, y les decía que los matemáticos, los informáticos, mucha gente ha trabajado en esto, y este vídeo que tenemos aquí es uno que ha desarrollado un profesor que trabaja en la NASA, que se llama Paul Newman, que es un nombre bastante significativo, pero este es un físico, y que ha hecho unos cálculos, un cálculo de qué hubiera pasado en la Tierra si no hubiéramos aplicado el protocolo de Montreal. Y entonces aquí tenemos con el protocolo de Montreal a la izquierda y sin el protocolo de Montreal a la derecha. Y entonces vamos a ponerlo en marcha, a ver si funciona. Y entonces vamos a ir, ya ven la escala que está debajo, o sea que cuando está por aquí, pues es que hay poco ozono, y cuando está por aquí es que hay mucho ozono. Estamos aquí en el año 74 y, bueno, pues ven que en esta zona pues hay bastante ozono en el polo norte y bastante en el polo sur. Estamos en esta, más o menos esta zona de colores. Y ahora lo ponemos en marcha, dura 30 segundos, no lo he podido conseguir más despacio, pero yo creo que se ve porque... perdón. A ver si ahora no se va a poner. Esto sería, si no se me... No, esto no es lo que yo quería. Este sí. ¿Ven cómo va pasando el tiempo? Esto es un cálculo, una proyección de lo que hubiera pasado sin a la izquierda y con a la derecha. Ven cómo se va, de la derecha va siendo cada vez más azul, o sea que se va desplazando la concentración. Tremendo. Hubiéramos desaparecido seguramente, bueno, en el 2060, puede que antes, pero es una cosa tremenda. Entonces, esto pues yo creo que es una... Voy a poner otra vez porque realmente veis que me gusta mucho. Y me parece que es todo, con todo lo que les he contado y todo lo complicado que es, al final lo resumimos en este vídeo y es que es estupendo, ¿no? Claro. Y bueno, ven que siempre hay mucho ozono en el Ecuador, cosas que hemos ido diciendo, y que sobre todo luego en los polos, por los movimientos de las corrientes de aire en la Tierra, y que gracias al protocolo de Montreal esto se mantiene y esto cada vez se va deteriorando. Claro. Otra cosa que es importante es que estos son cosas que hace la NASA. Y realmente es que si no hubieran los americanos los tendríamos que inventar, porque casi todas estas cosas y en la ciencia en general su contribución es absolutamente fundamental. Bueno, pues entonces esto es lo que hacen los gobiernos y las empresas y nosotros ¿qué podemos hacer? Bueno, pues he puesto ustedes aquí unas cosillas que no son muy difíciles de hacer pero que las podemos hacer todos. Por ejemplo, evitar el consumo de desodorantes en aerosol y usarlos de bola, que es una cosa que se puede hacer, preferir los fijadores en gel, usar desodorantes que vienen en gases mecánicos y que no tienen CFCs, evitar aerosoles al afeitarse y usar crema de afeitar. Todas estas cosas que parecen poco importantes, pero al final, si no hay demanda de esos productos, pues no habrá oferta, aunque ya realmente nadie se atreve, por lo menos en los países que tienen democracia y eso. Y esta es, podríamos utilizar el latín, que para eso lo estudiamos, sicut erat in principio. Y es que el primer día les puse a ustedes esta transparencia diciéndole que el dato positivo, todavía no ha terminado el curso, pero el dato positivo de la parte esta era que se empezaba a cerrar el agujero del ozono. Y esto, claro, esto es realmente muy importante. Y aquí, esa es la transparencia que le di, está la columna de ozono en octubre,
y la columna de ozono en septiembre. Estos son datos de esta Susan Solomon, que tengo una foto ya, pero que no la mostraré otro día, porque es un personaje decisivo. Yo espero que le den el premio Nobel a no tardar, porque aunque lo que ella ha hecho es una cosa de recopilación de toda la información, pero ella también ha ido a medir a la Antártida y cuenta en sus intervenciones que para ella fue una experiencia mágica ir al polo y medir el ozono y ver cómo era realmente, porque ella pues ha estado estudiando todas esas reacciones que les he puesto, la mayoría las ha estudiado, recopilado ellas. Y entonces una cosa muy importante es que se dio cuenta que octubre no era un buen mes para mirar, porque en octubre, como ven, pues todavía la cosa está, en fin, más o menos. Y entonces son los datos de septiembre los que nos hacen ser optimistas. Y entonces, claro, aquí estamos en 2015. Yo creo, me gustaría poder terminar la charla de hoy con el siguiente. Bueno, esto es la importancia de la capa de ozono, pues ya la hemos visto. Me gustaría poner el móvil, la película de El ozono hoy. Y si todo va bien, debe estar por aquí. Voy a buscar las gafas, que será más difícil de encontrar que la transparencia. Entonces, vemos que he vuelto, como he cambiado de ordenador, estoy un poco despistado, pero yo creo que aquí. Bueno, esto debe corresponder, si se abre, no sé, va a tardar un poco. La verdad es que lo hemos... Bueno, pues, en fin, no... Sí, bueno, ya va... A ver, si le animo... Bueno, pues... Antes le hemos visto, ha sido... Pero ahora... Pues no parece que... Ah, sí. La página era esta, sí, este. Era este, ¿no? Ese, sí. Bueno. Sí, está empezando. Es que va a tardar un poquito, pero ya empieza a cargarse. Bueno, sí, por aquí, sí. Sí, ya va avanzando, Sí, sí. Bueno, está... ¿sí? Ah, bueno, ya. ¿Ven? Esto es en el 2016, o sea que este año es el día Santiago, ahora viene la Virgen de Agosto y tal. Y vean cómo va el... 18 de octubre, así estaba el agujero de ozono, o sea que, como ven, pues va la cosa disminuyendo. Pues nada, muchas gracias. El próximo jueves, si les parece a usted, hablaremos del agua.